Bienvenidos, apreciados hermanos, a este servicio dominical. Gracias nuevamente por poder tomar el tiempo para congregarnos como iglesia por medio de este medio. En este momento quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, para que usted y yo podamos ser edificados, y no solamente podamos ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que Dios pueda tratar con nosotros, enseñarnos sobre aquellos aspectos tan importantes de la vida cristiana. Hoy me gustaría compartir un mensaje titulado Camino a la madurez. ¿Alguna vez se ha sentido o ha llegado al punto de rendirse? Quizás no es el único que está pensando o está en esta situación de rendirse. Lea conmigo, por favor, un pasaje de la palabra del Señor sobre una biografía donde un hombre de Dios quizás llegó a este punto de rendirse. Acompáñeme, por favor, al primer libro de los Reyes, capítulo 19, y vamos a dar lectura del verso 2 al verso 8. Nuestras Biblias, por favor, primer libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 2 al verso 8 en nuestras Biblias. Acompáñeme, por favor, a leer este pasaje de las Escrituras. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me haga los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí, en su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Le tocó diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí podemos ver la historia biográfica, una parte de ella, de la vida de Elías. Elías ha tenido una gran victoria. Ha matado a muchos falsos profetas allí en el Monte Carmelo, y ha matado a ellos y ha demostrado en el pueblo de Israel que Dios, Jehová de los ejércitos, es el verdadero Dios. Luego esta mujer, la esposa del rey, le dice: Sálvame, que yo quiero que hasta esta hora tú vas a morir como aquellos que mataste. Él llegó en un momento de frustración, en un momento de desánimo, en un momento en el cual no podía más. Escapó simplemente de una mujer. Escapó y se fue. Dejó a su siervo y a un camino se echó debajo de un enebro y deseaba, dice, morirse. Llegó un momento de gran depresión en su vida. Podemos decir que quizás llegó a un punto de rendirse. ¿Alguna vez ha llegado a este punto de rendirse? Es muy probable que por medio de todas las cosas que están sucediendo, ha llegado ese momento de enfriarse. Ha llegado ese momento de no seguir más adelante, quizás en la vida cristiana o lo que está a su alrededor. Pero el ángel, Dios envió al ángel para decirle: Levántate, largo camino te resta. Es decir, todavía hay más cosas que Dios tiene para nosotros. No hay que rendirnos, hay que seguir adelante. Largo camino te resta es la respuesta que le dio Dios por medio del ángel. Y es la misma respuesta que le está dando a usted y a mí. Nos está diciendo: levantémonos. Largo camino todavía hay que recorrer. ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos ha dicho claramente que el día en el cual fuimos salvos, Dios va a comenzar una obra de perfección. Y esta palabra perfección tiene que hablar con la madurez. Largo camino todavía nos resta para que Dios pueda seguir perfeccionando, madurándonos en nuestras vidas cristianas. Y esto va a afectar en toda nuestra vida integral. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros pensamos que Dios está para consentirnos y para dar los deseos de nuestros corazones. Y cuando no sucede esto, nos enojamos y nos quejamos como el pueblo de Israel. Esto muestra claramente la falta de comprensión y perspectiva de Dios. Y esto muestra claramente la inmadurez que cada uno de nosotros tenemos.
Las experiencias que Dios va a permitir en nuestras vidas va a demostrar efectivamente cuán maduros somos o cuán inmaduros somos. Recuerda estas palabras. Elías, largo camino te resta. Apreciado hermano, usted y yo todavía nos falta un largo camino de perfección, de madurez espiritual. Y esto no solamente es parte de Dios. Bueno, Dios va a hacer este trabajo en nuestras vidas. Y usted pensará, Dios lo tiene que hacer. Sí, Dios lo quiere hacer y ha producido en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad. Dios ha dejado la palabra de Dios y su Santo Espíritu para que pueda realizar este trabajo de madurez en nuestras vidas. Pero no solamente es su parte, hay también nuestra parte. El escritor del libro de Hebreos escribe en el capítulo 5 lo siguiente del verso 12 al verso 14. Acompáñeme por favor. Hebreos capítulo 5 del verso 12 al verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las primeras cosas esenciales, las primeras clases de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ignorante en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, el escritor dice, deja ya los rudimentos, las cosas iniciales de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Acá comienza a instar el escritor a los hermanos hebreos diciendo, es momento de comenzar a seguir hacia adelante. Largo camino nos resta para la madurez y la perfección. Es muy probable que en estos momentos, quizás, usted y yo, como dije al principio, estamos ya casi para rendirnos. Apreciado hermano, no es momento de rendirse. Largo camino nos resta. Todavía hay cosas que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas para este crecimiento espiritual, para esta madurez espiritual, camino a la madurez. Veamos en esta oportunidad qué es lo que Dios tiene para con nosotros y qué es lo que Dios quiere enseñarnos para que este camino todavía siga perfeccionando y madurando en nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder entender claramente de que tú quieres, Señor, no solamente mimarnos y darnos lo que nosotros queremos, sino que quieres hacer esta perfección en nuestras vidas, para utilizarnos como instrumentos en tus manos, para que podamos darle gloria y honra a tu nombre, y también que seamos instrumentos para predicar el Evangelio, y no solamente para predicar el Evangelio, sino que la gente pueda ver en nosotros a Cristo Jesús, clamando, predicando, Señor. Ayúdanos que en este mensaje sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios le dice claramente que Dios ha colocado apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que cada uno de nosotros ya no quede como niño allí, llevado por cualquier viento de doctrina, sino que podamos llegar a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que debemos de llegar a la estatura de Cristo Jesús, es decir, a la madurez, comportarnos como Cristo Jesús. Y hoy queremos hablarle justamente acerca de esto, camino a la madurez. Largo camino todavía nos resta. Y es que usted y yo debemos de poner de toda de nuestra parte para que podamos seguir adelante en este camino de perfección, en este camino de madurez. Para eso son los hábitos espirituales. Lea su Biblia, ore, participe y congréguese por medio de estos medios que tenemos hoy en día para que usted no se pueda enfriar, sino que pueda seguir adelante en su vida cristiana y que Dios quiera madurar, llevarlo a la perfección. No tenemos quejas, no tenemos ningún tipo de justificación para decir que podamos enfriarnos. Tenemos todas las herramientas y estamos haciendo todo lo posible para que usted pueda estar caliente y pueda estar allí en una comunión perfecta con Dios. No dejamos de enseñar para que pueda tener conocimiento, no dejamos de predicar la palabra de Dios para que usted y yo podamos estar avivados con Cristo Jesús y podamos seguir este camino de perfección.
Pero lamentablemente hay muchos creyentes que nunca fue su hábito el poder leer la Biblia ni orar. En estos tiempos serán tiempos quizás donde ni siquiera lo van a leer ni van a pasar tiempo con Dios. No han tenido el hábito de congregarse. En este tiempo tampoco harán lo posible para poder congregarse. Y se justificarán quizás diciendo, es que lo que pasa es que yo no tengo internet, pero tiene una radio cristiana. Y es increíble, muchas personas de repente no tienen internet, pero están en el WhatsApp, están de repente viendo videos en otro lugar y están diciendo que no tienen internet. El que quiere crecer y el que quiere seguir adelante en la vida espiritual va a hacer todo lo posible para seguir adelante. Doy gracias a Dios por siempre estos creyentes que han sido fieles durante todo este tiempo, tanto para los servicios de oración, tanto para los servicios de estudio bíblico, tanto para los servicios dominicales, siempre están allí conectados. Hay personas que algunas veces entran y otras veces no entran. Estoy hablando con miembros de nuestra iglesia. Y quiero de que usted pueda escuchar este mensaje y que usted sepa una cosa, largo camino nos resta todavía para llegar a la perfección y a la madurez. Haga lo posible para que usted pueda seguir adelante. Cuando hablamos de la madurez, creo que un ejemplo que tenemos, hermanos, perfecto para el camino a la madurez es la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. En este episodio se puede describir, hermanos, perfectamente cómo un creyente, gracias al ejemplo del pueblo de Israel caminando por el desierto, podemos aprender la lección de ellos para poder llegar a la madurez y a la plenitud de Cristo Jesús. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de la mente del esclavo. Como usted sabe, el pueblo de Israel estuvo muchos años siendo esclavo en Egipto. No comenzaron así, pero en el transcurso del tiempo, cuando se levantó un faraón que no conocía a José, lamentablemente este nuevo faraón hizo esclavo al pueblo de Israel. Y no fue de 1 año o 2 años, fue mucho tiempo que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Pero hay un gran problema cuando por mucho tiempo una persona ha sido esclava. Tiene ya la mente de esclavitud. Paremos allí. ¿Sabe una cosa? Usted y yo como creyentes hemos estado en este mundo siendo esclavos por muchos años. Hay creyentes que han estado 40 años, 50 años, personas que han estado 15 años en la esclavitud de este mundo, en el pecado, y por ende han sido esclavos. Ya ha ocurrido algo, no solamente nos hemos convertido como esclavos del pecado, sino que nuestra mente ha sido esclava. Y es uno de los grandes errores y uno de los problemas más grandes que tenemos en el cristianismo, cambiar la mentalidad de un esclavo. La libertad que experimentó el pueblo de Israel en Egipto fue con mano poderosa de nuestro gran Dios, la cual ocurrió en una noche. La liberación de Israel fue una noche. Pero el reto más grande que Dios tenía con el pueblo de Israel es sacar a Egipto de los hebreos. Es decir, sacar la mentalidad de un esclavo, hermanos, en su mente. El gran problema que tenemos a Israel en el desierto, hermanos, no es que ellos salieron de Egipto. El gran problema que tenían es que Dios tenía que sacar a Egipto de su mente. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hay muchos creyentes que no han llegado a esa perfección, usted y yo. Y lamentablemente no es porque ya somos libres. El problema es que todavía seguimos siendo esclavos en nuestra mente. Esta generación era una generación de esclavos. La esclavitud es como una adicción en la que se pierde todo el control de todas las decisiones. La esclavitud no solamente es un estado, sino es un hábito la esclavitud. Y es por esa razón que no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana. Y la razón es porque todavía en nuestra mente está el mundo, como lo que pasó en el pueblo de Israel. Esta generación del pueblo de Israel, siendo esclavo y había sido ya liberado por Dios, esta generación salió de Egipto. Fue en un tiempo esclavo, pero había olvidado esta generación el verdadero sentido de la libertad. Era tanto tiempo que había estado esclavo que había olvidado el verdadero sentido, la verdadera definición de libertad. Esta generación de esclavos se había acostumbrado a las pequeñas cosas, las pequeñas migajas que la esclavitud les estaba dando. Esta generación aceptó su esclavitud a cambio de un poco de alimento, a cambio de un poco de abrigo, a cambio de un poco de seguridad en Egipto. Ellos estaban dispuestos a recibir estas migajas
con el simple hecho de ser esclavos. Acompáñame por favor a Números capítulo 11 en nuestras Biblias. Números capítulo 11, solamente dando algunos versículos para poder recordar lo que el pueblo de Israel había guardado en su corazón y en su mente. Números capítulo 11, por favor, versículos 5 y versículo 6 en nuestra Biblia. Uno de los grandes problemas es la mentalidad de esclavo. Mira, pero veamos por favor la palabra de Dios. Números capítulo 11, versos 5 y verso 6. Antes de leer este pasaje, quiero que me pueda prestar atención. Ya en este momento de Números capítulo 11, el pueblo de Israel está libre. Aclamado por la esclavitud, estaba siendo esclavo en Egipto y ya en ese momento Dios los ha sacado con mano poderosa. Pero veamos todavía su mentalidad. Números capítulo 11, versos 5 y verso 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Versículo 18, por favor. Versículo 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeráis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, es lo que ellos decían, ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¡Wow! ¡Qué terrible la mentalidad de esta gente que está ya libre, pero todavía en su mente es esclava en Egipto! Números capítulo 20, por favor, acompáñame, unas hojas hacia adelante. Números capítulo 20, verso 2 al 5. Estamos hablando de la mentalidad de un esclavo. Números capítulo 20, verso del 2 al 5. Dice la palabra de Dios, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecían nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hacéis venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de sementera, de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Veamos la mentalidad de estos esclavos que en este momento físicamente son libres de esa esclavitud que estaban clamando a Dios y ahora tienen en su cabeza todavía Egipto. Números capítulo 21, verso 5, por favor. Números capítulo 21, verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se ha dado cuenta? Este pueblo de Israel, el reto más grande que va a tener Dios con el pueblo de Israel, no es el simple hecho de haberles dado libertad, sino de sacarles Egipto de su mente. Su mente todavía estaba siendo esclava. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Ya somos libres por la salvación y el perdón de Cristo que nos ha dado. Pero todavía en nuestra mente sigue siendo esclava. No podemos seguir adelante en ese camino de perfección y madurez cuando todavía en nuestra mente está claudicando. Nuestra mente todavía sigue siendo esclava del pecado y el mundo en el cual estamos viviendo. Estaban deseando todavía en Egipto. Estaban comparando la libertad y lamentablemente no tenían bien claro la definición de lo que es libertad. Lo único que tenían que hacer los egipcios es satisfacer sus apetitos. Lo que ellos podían desear y darles esas pequeñas migajas, los egipcios ya lo tenían en control, es decir, ya estaban esclavos. ¿Eso no sucederá igual que hoy en día en la vida cristiana de los creyentes? Darles unas migajas, Satanás o el mundo, y tenerlos nuevamente esclavos de sus pasiones. Entonces, no solamente eran esclavos en sus mentes, sino que eran esclavos a sus apetitos. Los israelitas tenían en la mentalidad de esclavos y estaban dispuestos a cambiar cualquier cosa, aún su libertad, por simplemente sus apetitos. Recordemos algunos versículos, hermanos, que ya hemos aprendido anteriormente. Querían agua, estaban deseando el pan, el pescado de Egipto, y estaban diciéndole a Moisés, a Aarón y al mismo Dios, queremos lo mismo que teníamos en Egipto. Pero cuando Dios no les daba lo mismo que ellos querían, ¿qué es lo que sucedía? Se quejaban, lloraban, y estas son expresiones de niños.
¿Se ha dado cuenta cuando un niño pide algo de sus deseos? Cómprame una chupeta. Y cuando no le damos una chupeta, hace un berrinche. Dame por favor una chupeta, yo quiero una chupeta. No es lo mejor para ti, hijo, escúchame, yo quiero una chupeta. Es una reacción infantil y de inmadurez. Quizás es lo que está pasando con nosotros. Pensamos en nuestras mentes que Dios tiene que dar todos los apetitos que nosotros queremos. Y ese era un problema del pueblo de Israel. No podía llegar a la madurez Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque eran inmaduros. Sus apetitos estaban allí en su corazón. Y cuando no les daban lo que ellos querían, murmuraban y quejaban. Acompáñame por favor al Salmo 78:18. Aquí está registrado claramente uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel en este proceso que Dios quería transformar sus vidas y llevarlos de una vida de esclavitud a una vida de madurez. Salmo 78:18, por favor, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 78:18. Pues tentaron a Dios en su corazón, y presta atención, pidiendo comida a su gusto. Es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y cuando no sucede de esa manera, hacemos nuestros berrinches. Nos enojamos con Dios. ¿Ya para qué orar? ¿Ya para qué leer la Biblia? Si Dios no está pendiente de mí, no me da lo que yo quiero. No es lo mejor para nosotros. Porque muchas veces la inmadurez quiere pedir cosas para nuestro gusto. ¿No recuerdas, Santiago? Pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal para gastar por vuestros deleites, para vuestros pecados. Son cosas quizás que Dios no está queriendo darnos porque no lo necesitamos. Salmo 106, versículo 14, por favor. Salmo 106, unas hojas hacia adelante. Salmo 106, verso 14, dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuán trágico y miserable es tener un pensamiento de Egipto en el éxtasis. Y la libertad que Dios nos da, la vemos de una manera muy miserable. Ellos pensaron que eran libres, pero verdaderamente todavía seguían siendo esclavos. Esto es lo que hace el pecado. Nos engaña y nos ciega y nos hace pensar que estamos bien, cuando todavía estamos mal. Pensamos que el pecado y nuestros deleites en el pasado pueden poder producir en nosotros una satisfacción y un deleite. Pero lo que hace el pecado, lamentablemente, es que nos esclaviza. Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 13 en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 13 en nuestras Biblias. Verso 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. Recuerda que que los israelitas salieron de Egipto. Ya eran libres. Físicamente eran libres. Pero el gran reto que tenía Dios es quitar a Egipto de su mente. Todavía tenían en su mente esclavitud. Pero no solamente esto. No podían llegar a ser maduros si es que Dios tenía que sacar en primer lugar sus deleites. Comida de su gusto que ellos querían. Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. El pecado nos hace esclavos. El pecado nos hace pensar que somos libres cuando estamos entregados al pecado. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, nos dice claramente que cuando nosotros entregamos nuestros miembros para el pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y el apóstol insta para que no entreguemos nuestros miembros al pecado, sino entreguemos nuestros miembros a la justicia de Dios, para poder ser esclavos de Dios. Ahora recuerda, Dios no nos quiere volver a ser esclavos, nos quiere dar libertad. Y por esa razón, el ejemplo preciso para dar libertad es el camino de Israel por el desierto. Dios nos quería sacarlos de ser esclavos para volverlos esclavos de Dios. En ninguna manera Dios quería darles libertad, como usted y como yo. Dios nos quiere dar libertad, pero para esto tenemos que comenzar a madurar. Y las experiencias en las cuales Dios nos va a pasar es para que podamos aprender madurez espiritual. Pero mientras usted y yo
podamos seguir siendo engañados por el pecado, por la malicia, por una reacción humana sin Cristo Jesús, seguiremos siendo esclavos. Efesios capítulo 4, verso 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Y presta atención, ¿cómo está este viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Israel salió a ser libre, pero no se habían despojado de ese viejo hombre, ese pensamiento antiguo. Estaban todavía teniendo ese pensamiento, esa mente de esclavos. Nos acordamos de los puerros, nos acordamos del pescado, y estaban acordándose todavía de sus deseos. Y el apóstol Pablo dice, ¿no recuerdas que el momento de despojarnos de este viejo hombre es el momento ahora? Porque está viciado, dice, con los deseos engañosos. Tito capítulo 3, verso 3 en nuestras Biblias. Tito capítulo 3, verso 3 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y presta atención, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál era el gran problema? Vivíamos esclavos de nuestras concupiscencias y los deleites. Dios los sacó con mano poderosa a libertad, pero todavía estaban sus deleites en ellos. Estaban deseando lo que tenían en Egipto, olvidando que eran esclavos. Uno de los grandes problemas que tenemos a este proceso de perfección que Dios tiene en nuestras vidas, de madurez, camino a la madurez, es que todavía no seguimos adelante y no avanzamos como el pueblo de Israel. Y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, porque todavía hay deleites en nuestra mente, en nuestras vidas. Deleites de pasiones, deleites diversos de concupiscencias. Y el proceso que Dios tiene en nuestras vidas no puede seguir adelante. Y por ende, no podemos llegar a la tierra prometida, donde podemos ver la bendición de Dios. ¿Se ha preguntado muchas veces usted quizás en su vida cristiana, ya de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, por qué seguimos en la misma condición? Señor, ¿por qué seguimos en esta misma condición? ¿Por qué sigo en esta misma condición de miseria? ¿Será que todavía seguimos dando vueltas y vueltas en el desierto? Dios nos quiere llevar a la tierra prometida, pero hasta que usted y yo no cambiemos nuestra mentalidad de esclavos, hasta que no hagamos morir el deseo dentro de nosotros, nunca llegaremos a la tierra prometida. Es allí donde Dios tiene que comenzar a trabajar y sacar y liberar al esclavo. Dios sabía el gran problema, hermanos, que tenían que enfrentar con esta generación esclava. La libertad que Dios les da, hermanos, no es una ocasión, era una experiencia de toda la vida. ¿Sabe? El día que Dios nos salvó fue un día extraordinario. ¡Wow! Dios me salvó, me perdonó mis pecados, estoy muy contento. Y en ese mismo instante estoy seguro que hubo una gran transformación, una gran alegría en nuestras vidas. Pero fue el comienzo, no el final. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. La liberación del pueblo de Israel fue una ocasión, pero la libertad es toda una vida. Largo camino todavía nos resta para llegar a la madurez. Para poder realmente liberar al pueblo de Israel, darle libertad a este pueblo de Israel, hermanos, ellos tenían que reconocer su condición. Tenían que reconocer su condición. Dios quería mostrarles, hermanos, su gran gloria. El Señor no permitió atajos en su vida. Más bien los hizo rodear en el camino con el propósito de que ellos vieran quién es ese gran Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Éxodo. Acompáñenos, por favor, el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Para Dios no hay atajos. Para Dios es el camino que Dios ha trazado, tratando de purificar, tratando de que usted y yo veamos las grandes hazañas que Dios tiene para nuestras vidas. Éxodo capítulo 14, verso 11 y verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir
nosotros en este desierto? ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel estaba clamando en Egipto por la esclavitud, por la opresión que ellos tenían. Cuando Dios los va a sacar, literalmente ya los sacó. Están al frente, hermanos, del gran mar. Y cuando ven allí una crisis, hermanos, reaccionan. Ven al mar y dicen, ¿por qué nos trajiste acá? Viene Faraón, viene su ejército por allá. ¿Se ha dado cuenta? Entonces ellos reaccionaron. En cada crisis reaccionan como un niño infantil, como un infante. Y ellos dicen, mejor nos hubiéramos quedado para servir a los egipcios que morir en este lugar. No entendían realmente la libertad. Dios quería llevarlos hasta este punto para que puedan ver la mano poderosa de Dios. ¿Y no es lo que vieron? Claro que es lo que vieron. Dios les abrió, hermanos, el mar y pasaron en seco. Hermanos, vieron su gloria, vieron su mano poderosa. ¿No es lo mismo que pasa con nosotros? Hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Y muchas veces hemos pasado en ese mismo instante y circunstancias así, donde la cual hemos sentido allí, que hemos estado entre la espada y la pared, y hemos dicho, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Te necesito. Y en ese mismo instante, ¡bum!, apareció la mano poderosa de Dios. Pero muchas veces Dios nos manda y nos da en ese proceso. Les hizo caminar, rodear el camino con el propósito de que vean quién es su gran Dios. Y ya lo habían experimentado en el pueblo de Egipto, pero habían olvidado terriblemente este pueblo. Ellos tenían que reconocer su condición, de que eran duros de cerviz. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 24, por favor. Éxodo capítulo 15, del verso 22 al verso 24. En este proceso de liberación, hermanos, Dios está rodeando el camino para ver su mano poderosa, para que vean. ¿Y qué es la reacción de estos israelitas en crisis? ¿Por qué nos trajiste? Mejor nos hubiéramos quedado por allá. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 24. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días, dice, por el desierto, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? 3 días. Solamente 3 días, saliendo de Egipto, viendo este gran mar rojo, hermanos, que Dios lo dividió, caminaron en el desierto, wow, vieron, hermanos, algo asombroso. 3 días y ya están quejándose nuevamente. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos, hermanos, la reacción de Israel en su inmadurez. Esto muestra una vez más la inmadurez. Cada vez que experimentan una crisis, hermanos, actúan como niños, se quejan y echan la culpa a los demás. Volvamos al Salmo 106, verso 7, por favor. El Salmo 106, verso 7. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 106, verso 7. Ellos no reconocieron, hermanos, lo que Dios hizo por ellos. ¡Qué lamentable! Dios está haciendo que el pueblo de Israel experimente cosas en su vida para que puedan ver la mano poderosa de Dios, pero su mente, sus deseos no dejan ver, no dejan permitir poder ver las grandes hazañas que Dios hizo con ellos. Estaban en su mente con su Egipto. Su corazón estaba deseando cosas que tenían en Egipto y no estaban viendo lo que Dios les estaba dando y el proceso por el cual Dios estaba permitiendo que ellos puedan pasar. Salmo 106, verso 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Se dio cuenta? No entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Quizás es la misma historia que estamos repitiendo usted y yo. No entendemos las maravillas de Dios, solamente queremos que Dios nos dé lo que deseamos. Y no estamos viendo las grandes maravillas de Dios. Versículo 13, Salmo 106, verso 13. Bien pronto olvidaron tus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto olvidaron tus obras. ¡Wow! Versículo 21, Salmo 106, verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto.
¿Se dio cuenta cómo es el pueblo de Israel? Dios lo está sacando del pueblo de Egipto para darles libertad. Y sabía él claramente que el reto más grande no solamente es sacarlos de Israel, sino sacarlos de su mente a Egipto. Y va a pasar por muchos procesos que Dios les va a permitir que el pueblo de Israel pasara, para que ellos se den cuenta quién es Dios, y que Dios los cuidaba y que tenía misericordia de ellos. Pero en su mente todavía tenían a Egipto que olvidaron las obras de Dios. En su mente todavía tenían a Egipto que olvidaron y no entendieron cómo Dios estaba trabajando. Quizás es lo mismo que está sucediendo con nosotros ahora. Dios está mostrándose de una manera tan extraordinaria durante este tiempo. Su fidelidad, su cuidado, su protección. Y todavía, hermanos, tenemos en nuestra mente el pecado y el mundo. Y no entendemos. Y se ha parado el proceso de perfección. ¿Recuerdan? La primera cosa que Dios tiene que hacer para liberar verdaderamente al pueblo de Israel es que ellos reconozcan su condición. Y nunca reconocieron su condición. En segundo lugar, enseñarles a obedecer. Dios quería mostrarles todas estas cosas para que reconozcan quién es Dios. En segundo lugar, Dios quería mostrarles todas estas cosas y les va a dar leyes para que puedan obedecer. Si ellos no son obedientes, nunca tendrán libertad. Dios nos pide obediencia, no para esclavizarnos, sino para darnos libertad de nuestros apetitos que nos esclavizan. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. La segunda cosa por la cual Dios quería darles libertad en este proceso de madurez es que ellos puedan aprender a ser obedientes. Si usted y yo no somos obedientes a sus mandamientos, sus decretos, poder ser sumisos a lo que Dios quiere en nuestras vidas, lamentablemente nunca llegaremos a la madurez. Y el pueblo de Israel tiene que experimentar estas cosas. Le dice, quiero que no te olvides de Jehová tu Dios, para que cumplas, para que seas obediente. Capítulo 11, por favor, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, verso 8 y verso 13. Acompáñame, por favor. Deuteronomio capítulo 8, capítulo 11, verso 8 y 13. Mira lo que dice el versículo 8, por favor. Guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas fortalecido y entréis y poseáis la tierra en la cual pasáis para tomarla. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acá Moisés está diciendo a esta nueva generación, porque Deuteronomio es la segunda ley, pero básicamente es recordándoles a esta nueva generación lo que deberían de hacer. Básicamente está diciendo, sus padres no fueron obedientes y murieron en el desierto y no experimentaron la bendición de Dios de la tierra prometida. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, apreciados hermanos. No llegamos a la bendición de Dios porque todavía tenemos la mentalidad de un esclavo. Tenemos los apetitos de un esclavo de Egipto. Porque no fueron obedientes, no esperaron la provisión de Dios. Queja, murmuración. Se comportaron en cada crisis en su vida, se comportaron como un infante. Quiero. Tú tienes la culpa. ¿Por qué Dios nos ha traído? Nos hubiéramos quedado por allá. Pura queja en su vida. Y cuando usted y yo tenemos estas reacciones y no somos obedientes y no hemos aprendido a la obediencia con paciencia y con tranquilidad, en silencio y cumpliendo los mandamientos de Dios, nunca podremos madurar y no podremos tener la bendición de Dios. ¿Recuerdas, Josué? Está teniendo un gran reto, hermanos, en su vida. Dios le dice, tú vas a llevar a esta gente a la tierra prometida. No puedo hacer estas cosas. No soy como Moisés. Esfuérzate y sé valiente para cumplir y hacer lo que yo te digo. Y todo lo que hagas, prosperarás. Los desafíos de la fe, hermanos, muestran claramente que usted y yo debemos de ser obedientes a Dios. Mientras avanzaban, hermanos, a la tierra prometida, Dios les dio varios desafíos y pruebas, las cuales iban a producir en ellos obediencia, paciencia. A esto se le llama experiencias de madurez.
¿Por qué Dios los llevaba a este lugar y al otro lugar y al otro lugar y al otro lugar? No les permitía que ellos puedan ver agua, no permitía que puedan ver de repente alimentos. ¿Por qué? Porque estas experiencias en el desierto y también las experiencias en la tierra prometida, iban a experimentar ellos el proceso de madurez. Usted se habrá preguntado por qué Dios me ha llevado a esta circunstancia. ¿Por qué Dios ha permitido esta circunstancia en mi vida, esta situación en mi vida? ¿Cuál ha sido su reacción cuando Dios nos ha permitido estas cosas? ¿De infantes, mostrando claramente, hermanos, nuestra inmadurez? ¿O ha sido, voy a cumplir la voluntad de Dios, voy a cumplir los mandamientos de Dios? Esto nos muestra claramente, hermanos, que Dios nos está pasando por circunstancias, permitiendo experiencias para que usted y yo podamos madurar. Deuteronomio capítulo 8, está cerca de esto. Deuteronomio capítulo 8, por favor. Mira por favor lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios de estas experiencias que tenía que pasar el pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 8, versos 2 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado estos 40 años. Ese era el propósito de Dios. Dios sabía que el gran problema del pueblo de Israel no era simplemente el hecho de sacarlo de Egipto, era sacar a Egipto de sus vidas. Hasta que no sacara a Egipto de sus vidas y de sus pensamientos y de sus deseos, esta generación nunca iba a madurar. Y lamentablemente nunca maduró. Tuvo que morir en el desierto. Apreciado hermano, présteme atención. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Aprendamos a reconocer nuestros errores. Aprendamos a reconocer quién es Dios, para que Dios pueda hacer este proceso en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a la madurez. Y habrá muchas personas, quizás en este mismo instante, lamentablemente, que van a morir con una mentalidad de esclavos. Apreciado oyente, quiero que usted pueda entender en estos momentos lo que Dios tiene para su vida. Largo camino todavía nos resta. ¿De qué? De la madurez. Por esa razón, Santiago escribe lo siguiente acerca de ser obedientes en las experiencias que pasamos, que Dios nos permite que pasemos por allí. Santiago capítulo 1, verso 2 al 5 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando Dios nos pasa por experiencias en nuestras vidas, es para madurar, para que podamos ser obedientes, para someternos en las manos de Dios. Usted y yo, para poder ser libres y tener esta experiencia en nuestras vidas de madurez, necesitamos en primer lugar reconocer quién es el que está haciendo todas las cosas, reconocer nuestro estatus, quiénes somos y cuáles son nuestras debilidades. En segundo lugar, tenemos que ser obedientes a Dios. Si no somos obedientes a Dios, lamentablemente nos vamos a resistirnos de la mano poderosa de Dios. No nos vamos a someter a su voluntad. Estos 40 años que Israel pasó en el desierto, hermanos, no se sometió a Dios. Más bien, lo irritaron, lo tentaron, se rebelaron contra Dios y por esa razón no entraron a la tierra prometida. Vaya conmigo por favor a Números capítulo 14, versos 22 y verso 23. Números capítulo 14, versos 22 y verso 23. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto,
Dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Sus mandamientos. No verán la tierra, la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado no lo verán. ¿Se ha dado cuenta? Dios tuvo un plan para el pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios para poder ser libres. Dios los sacó en una ocasión y les va a colocar para experiencias diferentes en su vida para llevarlos a la madurez. Durante estos 40 años en el desierto. Y Dios hizo maravillas tanto en Egipto como en el desierto para que puedan reconocer quién es Dios. Pero en esos 40 años lo único que hicieron es no obedecieron, se tentaron a Dios, no se sometieron a Dios y por ende Dios le dice no van a entrar a la tierra prometida. En Hebreos capítulo 3, hablando de esa misma historia, verso 10 y verso 11 dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Dios se enojó durante esos 40 años con el pueblo de Israel porque nunca maduraron. Apreciado oyente, apreciado hermano en Cristo Jesús, Dios está colocando diferentes experiencias. Dios está permitiendo cosas en nuestras vidas para que aprendamos a madurar. No podemos reaccionar como el pueblo de Israel, que en cada crisis en su vida comencemos a quejarnos, a murmurar, a echar la culpa a los demás. Seamos obedientes, sometámonos a su voluntad, porque si no hacemos esto, no habrá madurez en nuestras vidas y lamentablemente no tendremos, hermanos, las bendiciones de Dios que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La inmadurez es tan peligrosa, no solamente para nosotros, sino también para los que están a nuestro alrededor y a nuestro cuidado. Si usted y yo no maduramos, ¿qué serán de nuestros hijos? ¿Qué serán de nuestras próximas generaciones? Es muy peligroso seguir siendo inmaduros en la vida espiritual, inmaduros en nuestras vidas personales. Por eso que el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, dice, hacedlo todo sin murmuración y contiendas, porque las murmuraciones y las contiendas son unos aspectos de inmadurez en nuestras vidas. Dios sabía que el peor reto que tenía, no solamente sacarlos del pueblo de Israel, el gran reto que Dios tenía era sacar a Egipto de sus mentes. Para esto, tuve que utilizar un instrumento. Este instrumento se llama Moisés. Pero para que Dios pueda trabajar con el pueblo de Israel, Dios primero tenía que trabajar con el instrumento, que es Moisés. Y Moisés, hermanos, tuvo que experimentar también muchas cosas en su vida y aprender a madurar. Lamentablemente, nació en momentos donde había asesinatos. Todo niño varón iba a tener que ser muerto en el río Nilo. Aparte de todo esto, hermanos, en su juventud, por defender a uno de sus compatriotas, asesinó también a un egipcio. Escapó 40 años en el desierto y estuvo allí, hermanos, apacentando ovejas, y Dios tuvo que tratar 40 años en el desierto. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, todas estas experiencias para que pueda aprender a madurar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un hombre manso. En el libro de Números, capítulo 12, verso 3, no lo busque, dice la palabra de Dios, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Pero no solamente era un hombre manso, sino también era un hombre muy sabio. El libro de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras sabias, dice, en sabia mansedumbre. Sus obras demostraban que era no solamente un hombre manso, sino un hombre, hermanos, un hombre sabio. Mateo capítulo 11, verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerda que Moisés tiene una comunión especial con Dios. No solamente escucha la voz de Dios, sino habla, dice la palabra de Dios, cara a cara. Ahora, no estamos hablando de que Dios tiene un cara, estamos hablando del compañerismo que tiene. Era amigo de Dios. Y por ser un amigo de Dios, las experiencias en su vida y su madurez le permitieron tener un compañerismo tan cercano a Dios. Y este compañerismo y esta madurez hizo que tuvo mansedumbre en su vida.
Este compañerismo con Dios y esta madurez le permitió ser un hombre sabio, un hombre entendido y un hombre humilde, como dice la palabra de Dios. Este instrumento de formación Dios tuvo que utilizar para el pueblo de Israel. Pero aún, hermanos, este hombre tan manso, el pueblo de Israel, hermanos, lo hizo que él tuviera reacciones humanas. Siendo un hombre más manso, un hombre sabio, el pueblo de Israel, hermanos, era tan duro de cerviz. Su cerviz era un hierro. No le gustaba someterse, le gustaba quejarse, le gustaba, hermanos, llevar sus propios deseos. Veamos a Números, por favor, qué experiencia tiene Moisés con el pueblo de Israel. Números capítulo 11, por favor, en nuestras Biblias. Así vamos a leerlas. Números capítulo 11, del verso 10 al verso 15. Números capítulo 11, del verso 10 al verso 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de la tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo entregué yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, o a la tierra la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Era un hombre sabio, que Dios había experimentado en madurez. Era un hombre entendido, era un hombre humilde. Dios había trabajado en él. Pero este pueblo de Israel lo había sacado de sus casillas. Era un demasiado carga. Este pueblo, dice Moisés a Dios, viene conmigo, se queja conmigo. Es demasiada carga. Salmo 106. Acompáñame, por favor, el Salmo 106. Se habrá dado cuenta que el Salmo 106 es un resumen de todo lo que experimentaron. Es muy probable que este Salmo 106 lo haya escrito Moisés. Salmo 106, por favor, verso 32 y verso 33. Dice, Salmo 106, verso 32 y verso 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, haciendo mención de Moisés. Lo irritaron esta gente. Lo sacó de sus casillas. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Usted recordará esta historia. Tanto era la fuerza, tanto eran las quejas, las murmuraciones que llegaban contra Moisés. Queremos agua, no tenemos nada, agua, danos pan, danos carne, danos. Que Dios le dice, le voy a mostrar, habla la roca y saldrá agua del pedernal. Pero lo irritaron. Versículo 32, lo irritaron. Fue mal a Moisés por causa de ellos, que hicieron rebelar su espíritu. Agarró con su vara, ¡pum, pum!, y golpeó 2 veces. Y Dios le dice, ¿no te dije que hablaras? ¿Por qué desobedeciste? Porque desobedeciste, ahora no entrarás a la tierra prometida. Ahora, no podemos echar la culpa al pueblo de Israel, pero escúcheme bien. Todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. Pero la Biblia dice que lo irritaron a Moisés. A causa de ello, su espíritu se rebeló. Aún este instrumento manso, aún este instrumento sabio, a este instrumento humilde, este pueblo lo sacó de sus casillas. Era un pueblo terrible. Hizo todo lo posible Moisés para hacer que estas personas pudieran cambiar. Y no solamente Moisés, sino Dios mismo. Hizo todo lo posible para que esta generación madurara. Pero esta generación no quiso madurar. Hizo obras extraordinarias, no se acordaron, ni entendieron sus caminos ni sus obras. Puso un instrumento especial, ideal, no lo hizo. ¿Qué hacía este instrumento? Éxodo capítulo 18, acompáñame por favor. Éxodo capítulo 18, versos 16 al 20. Todo esto lo hizo todo lo posible Dios para que el pueblo de Israel pudiera madurar,
pudiera experimentar la madurez, de salir de de infancia a la madurez. Y no lo hicieron. Colocó Dios obras extraordinarias, no se acordaron, colocó un instrumento. Ese instrumento, ¿qué es lo que hacía? Éxodo capítulo 18, versos 16 al 20, dice: cuando tienen asuntos, vienen a mí. Recuerda que está hablando con Jetro, su suegro, y le dice: cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Ahora, el pueblo de Israel tenía un buen instrumento. Tuvieron y vieron las obras de Dios, Les enseñaron, Moisés, lo que deberían de hacer, las leyes, por dónde deberían de andar, qué es lo que deberían de hacer. No solamente esto, tenían la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33. Vamos unas hojas adelante. Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 33, verso 13 al 15. Llega un episodio donde Moisés está tan cargado por las diferentes quejas del pueblo de Israel, y llega un momento en el cual donde Moisés le dice: ya va un momentico, parémonos acá, yo no voy a seguir adelante si tu presencia no está allá. Él dice: llévalos al pueblo a la tierra prometida, pero yo no voy con ellos. Ya también Dios estaba a su fastidio, no querían madurar, no querían llegar a la perfección. Y Moisés dice: no me voy a mover de acá. Capítulo 33, por favor, verso 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, he aquí esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y usted sabe la historia. Él dijo: mi presencia va contigo. Y siguieron adelante. Dios hizo todo lo posible para que el pueblo de Israel pudiera madurar, pudiera someterse, pudiera ser obediente, pudiera sacar a Egipto de su mente, de esa esclavitud. Pero ellos no quisieron. No solamente eso. Moisés dice: tengo una gran carga. Y Dios le dice: te voy a solventar esa carga. Números capítulo 11, por favor, versos 16 y verso 17. Números capítulo 11, versos 16 y verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Números capítulo 11, versos 16 y verso 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y traedlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. ¿Te has dado cuenta? Dios está haciendo todo lo posible para sacar a este pueblo de la esclavitud y no dejarlo esclavo, sino llevarlo y dejarlo libre. Y tiene que pasar por experiencias. Dios le va a colocar por experiencias fuertes en su vida, pero con el propósito de que puedan ver la mano poderosa de Dios, las obras que Dios hace. Pero este pueblo se resiste a someterse, se resiste a dejar su mente de esclavo, se resiste a dejar sus pasiones. Hace todo lo posible, le da un instrumento santo, un instrumento humilde, un instrumento inteligente, sabio, un instrumento más manso de la tierra. No solamente eso, le da su presencia a Dios a este pueblo. No solamente eso, sino que Moisés dice: es mucha la carga. Te voy a dar 70 varones que tengan tu mismo espíritu. Y con todo esto, el pueblo de Israel nunca llegó a la madurez. Qué triste, qué lamentable que esta generación nunca pueda llegar a la madurez. Quizás será lo mismo con usted, lo mismo conmigo. Dios está mostrando cosas extraordinarias en nuestras vidas. Sí, estamos pasando momentos críticos que de repente Dios está permitiendo que pasemos estas cosas para ver su mano poderosa, pero todavía nos resistimos. Todavía tenemos la mente de un esclavo del pecado por nuestros vicios, lo que nosotros queremos. Llegamos a este punto principal del mensaje, que es la conclusión. Llegamos a este punto principal del mensaje, de esta historia.
Al comienzo les dije que uno de los mejores episodios que pueden resaltar y que pueden ser, podemos utilizarlo para nuestro beneficio de aprender el camino a la madurez es el pueblo de Israel. Llegamos a este punto. Lamentablemente esta generación nunca maduró, no maduró y murió en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida porque tuvieron un espíritu diferente. Números capítulo 14, verso 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Toda una generación murió porque no fueron obedientes a Dios. No quisieron madurar. Dios hizo todo lo posible para sacarlos y llevarlos a la madurez y tener bendición y tener la tierra prometida. Pero esa generación se resistió. Segundo, la transformación de esclavos a hombres libres es más difícil que transformar hombres libres a esclavos. Vuelvo a repetir. La transformación de hombres esclavos en hombres libres es más difícil que transformar hombres libres en esclavos. Recuerda que usted y yo estuvimos siendo esclavos en el mundo. Y toda nuestra experiencia de ahora es que Dios quiere hacernos y darnos libertad. Y tenemos que ser obedientes a sus mandamientos, someternos a los procesos en los cuales Dios nos está colocando, para que nos desliguemos de nuestras concupiscencias y deseos y podamos así experimentar libertad, ya que esos deseos nos hacen esclavos. Y por último, olvidar o ignorar el pasado significa desperdiciar oportunidades del presente. Olvidar o ignorar el pasado significa destruir oportunidades del futuro. O lo peor, olvidar o ignorar el pasado significa volver a pasar o que suceda nuevamente en nuestras vidas. Usted decide. Yo decido. Vamos a repetir Israel en el desierto en nosotros. ¿Vamos a morir sin llegar a la madurez? No es lo que Dios quiere. Hoy usted tiene que decidir si va a seguir el camino de la madurez. Recuerda, largo camino nos resta. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu enseñanza. Espero que hayas tratado con nosotros. Y pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por resistirnos al proceso de madurez que estamos pasando. Perdónanos por nuestras quejas, murmuraciones, por nuestros desatinos, nuestra fidelidad, nuestro amor hacia ti, Señor. Nosotros mismos hemos dejado que pare el proceso de perfección y madurez en nuestras vidas. Sigue trabajando con nosotros, con tu iglesia, para que podamos madurar y ser los cristianos que deberíamos de ser y llegar a la plenitud de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús pedimos las cosas. Amén y amén. Apreciados hermanos, muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran bendición este mensaje para su vida como lo ha sido para mi vida. Recuerda una cosa, no podemos dejarle toda la carga a Dios de este proceso de transformación, de este proceso de perfección. Usted y yo, debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, de ser hombres maduros, no nos resistamos a la voluntad de Dios. No nos resistemos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sigamos el proceso de perfección.
El Señor lo bendiga, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos los días martes por medio de la página de la Iglesia Bautista Filadelfia, en Facebook, los martes servicio de oración y también los días jueves a las 7 de la noche, como el día martes, tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando la epístola a los tesalonicenses, que va a ser de gran bendición. El Señor me los bendiga, hermanos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.